Inicia la jornada del viernes 26 de febrero, víspera del aniversario 177 de la Independencia Nacional y además de la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Les adelanto que mañana, cuando nos vean a las 7 de la mañana, no piensen ustedes que despierta con CDN, sino la transmisión especial, cobertura completa de más de 5 horas de la rendición de cuentas que tendremos por aquí por CDN. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Catherine, el Ejecutivo ante la Asamblea se llama nuestra transmisión especial por el Día de la Independencia. Mañana será 27 de febrero del año 2021, primer 27 de febrero del nuevo gobierno, y allí estarán pues haciendo una especie de discurso donde se hablará de lo que ha hecho el gobierno en 6 meses. Para una rendición de cuentas siempre se envían las memorias de todas las instituciones del Estado, y sobre estas memorias es que discursea el presidente de la República. Sin embargo, me han dicho que enviarán informaciones los ministerios, o ya la enviaron, sobre las acciones de estos primeros 6 meses. O sea que digamos, Catherine y Nelson, que será media rendición de cuentas lo que hará el presidente de la República. Así es, como compañeros, buenos días y querida audiencia. Gracias por estar con nosotros acá en Despierta con CDN. Estaremos todo el equipo tempranito con ustedes para dar detalles, para hacer análisis también. Vayan ustedes pensando y díganos también a través de redes sociales por dónde creen ustedes que va a arrancar el presidente de la República, Luis Abinader. Yo tengo mi cálculo y siento que empezará por hacer una reflexión sobre el tema de la pandemia, sobre el alcance que han tenido las vacunas. Quizás tengamos esas primeras cifras que se van nutriendo además con nuevas fases. Hablaremos de eso. Digo nuevas fases porque a mi juicio se han adelantado unas que todavía no les correspondía. Pero harina de otro costal para arrancar Despierta con CDN, porque lo hacemos con ánimo, buen café y buena energía. Saludos para todos ustedes. Bueno, yo, más que por dónde anda el presidente, le voy a proponer algo muy jocoso. ¿Qué? Que es de lo que versa... ¿Los aplausos? No, lo que versa mi columna de hoy en el Caribe, y es las reacciones manidas. O sea, cómo reacciona un político de oposición. No llenó las expectativas. El presidente parece que vive en otro país. Ah, sí. Vamos a los titulares. La vacuna contra el coronavirus. Inicia vacunación a los maestros y con ello avanzan las fases. Familiares de secuestrados en Haití denuncian que no tienen pruebas de vida. Haití pide a República Dominicana entrega de los políticos buscados por presunto golpe de Estado y asegura no intenta hacer trueque con los secuestrados. Intranquilidad en los afiliados causa comunicación del gremio de las ARS, que establece que se termina la cobertura total a pacientes con COVID. No todos estuvieron de acuerdo con la firma del pacto eléctrico. Senador Antonio Taveras dice que se firmó sin cambiarle ni una coma. Este viernes analizamos la previa al discurso del presidente por el 27 de febrero con Ricardo Pérez Fernández, Sonia Díaz Sinoa y Evangelina Soler, representantes de la sociedad civil y especialistas de la salud. Además, profundizamos en lo que implica el pacto eléctrico para los diferentes sectores económicos con Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Eléctrico. Que es portada en los periódicos de circulación nacional más importantes del país para este viernes. Esa es la tarea de Francisco Medrano, nuestro compañero, que nos pasa el reporte de cómo amanecen los diarios. Francisco, buenos días, adelante. Hola, buenos días, Yulisa. Saludos especiales a todo el elenco de Despierta con CDN y por supuesto a nuestros amigos televidentes. Vamos de inmediato a compartir las informaciones de los periódicos que circulan en el territorio nacional. De inmediato iniciamos con El Caribe, que destaca en su titular de primera página que el pacto eléctrico permitirá regular tarifas y subsidios. Bueno, pues este titular va acompañado de la fotografía del acto en el que el gobierno y los partidos de oposición rubricaron el acuerdo en el Palacio Nacional. Allí, el presidente Luis Abinader dijo que confía en que a corto o mediano plazo haya un servicio eléctrico más estable, con abundante energía y a precio más asequible. En la esquina inferior derecha, El Caribe trae la fotografía del vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, Víctor Rojas. El titular de la información dice que Seguros Banreservas apuesta a la seguridad del Estado.
El titular resaltado en amarillo apunta que los maestros condicionan el regreso a las clases presenciales. Bueno, pues la ADP dice que los resultados de la reunión del Consejo de Educación fueron manipulados. Mientras tanto, ya inicia la vacunación de los maestros. El siguiente titular, en modo de cintillo, reseña que anulan el contrato de recogida de basura con Boca Chica. Bueno, esto debido a que Compras y Contrataciones Públicas dice que el proceso entre la alcaldía y la empresa K-West hubo irregularidades graves. En relación a la pandemia, el Caribe destaca que el Distrito Nacional lidera los contagios por coronavirus. Detalla que el área metropolitana ha notificado 67.437 contagios, Santo Domingo 46.732 y Santiago 26.771. El diario de Nuestra Casa también reseña que los profesores levantan la huelga en la UAS, luego que Wagner Gomera Aquino, presidente de FAPRO-UAS, anunció que transaron un arreglo con un 10% del aumento. Otro llamado en la portada apunta a que la familia del secuestrados espera información. Detalla que el hermano de Michael y Antonio está complacido con el trabajo de las autoridades que buscan el retorno de los técnicos. Pasamos ahora a la portada del periódico Listín Diario, que en su titular de primera página de este viernes dice que Haití niega que esté buscando un trueque. Bueno, pues se refiere e insiste en que no se puede relacionar, que sigue sin solución tanto el secuestro de los dominicanos como la petición de refugio de los opositores a Jovenel Moisés. En la esquina inferior izquierda, este impreso reseña que 6 años tomó llegar al pacto eléctrico. Otro llamado apunta a que los maestros oponen sus condiciones para volver a las aulas. Y en seguimiento al COVID-19, el Listín Diario destaca que la cuarentena dio lugar a nuevas formas del comercio. Ahora presentamos la portada del periódico Diario Libre de este viernes, que es su titular principal. Informa que firman el pacto eléctrico. El presidente Abinader dice que no es el perfecto. Bueno, pues detalla que el pacto se realizó en el Palacio Nacional con la ausencia del sector sindical. Las autoridades afirman que se abre el camino a la reforma del sector y que el cobro de la energía pasará a empresas privadas. La gráfica principal de este impreso muestra el proceso de inoculación contra COVID-19 y el título dice que vacunación entra a la fase 1C. Una especie de colgante en la columna central de esta portada reseña que la decisión para el retorno a las aulas divide al sector educativo. Más abajo, otra información sobre el caso Odebrecht apunta a que excluyen pruebas del Ministerio Público en el juicio. Y un pequeño titular es muy importante en la portada de este medio. Informa que las ARS no darán la cobertura total a los internos por COVID-19. Pues ahora corresponde presentar las actividades de agenda para este día. A las 9 de la mañana está el inicio del proceso de recertificación médica en República Dominicana. Esto será en la sede del Colegio Médico Dominicano. También a las 9 estará la presentación de la Cátedra Ciudadana Himnos Patrios en el Ministerio de Educación, en la explanada frontal del Ministerio de Educación. También a las 9 de la mañana de hoy está la audiencia pública virtual del Tribunal Constitucional. Será transmitido por las plataformas digitales del Tribunal Constitucional. A las 10 de la mañana, subasta pública de la Dirección General de Bienes Nacionales en el salón principal del Club Los Prados. A las 5 de la tarde hay un homenaje póstumo a Johnny Pacheco en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Pues así andan las informaciones de los periódicos en este viernes y las actividades en agenda para cobertura noticiosa. Así que retornamos con ustedes nuevamente al set central. Gracias, Francisco. Que tengas buen día, buen fin de semana, aunque sea que a ti también te toca cobertura de fin de semana con este equipo de Despierta con CDN. Así que nos vemos aquí mañana a las 6 de la mañana. Aquí estaremos, con mucho gusto.
que hace un par de días yo di mi pronóstico del tiempo extendido, de que el sábado iba a llover. Ojalá que no fallen mis predicciones, pero vamos a ver cuáles son las de Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos en República Dominicana durante las próximas horas el dominio de un sistema de alta presión. Persiste en el Atlántico y está limitando la formación nubosa y lluviosa en República Dominicana. Es por eso que han disminuido los aguaceros en gran parte del territorio nacional. A partir de mañana estará entrando más humedad a República Dominicana y es para entonces cuando pueda incrementarse una vez más la posibilidad de precipitaciones en algunas localidades. Por ejemplo, para mañana sábado hay pronóstico de lluvias hacia el sureste, noreste, cordillera central y parte de la región del Cibao. Lo mismo persistirá para el domingo debido a la entrada de esta humedad y al impulso de los vientos alisios, los vientos del este que arrastran estos fragmentos nubosos a República Dominicana. El ambiente va a seguir muy fresco en el territorio nacional, específicamente hacia la región del Cibao y la zona montañosa, porque al aire, al norte de la región del Caribe, hay una masa de aire fresca y por lo tanto estará incidiendo directamente en las condiciones del tiempo en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Y también revisamos el informe en redes sociales que ustedes nos tienen. Gracias por su sintonía en www.cdn.com.do y también en Facebook Live. Los saludan desde temprano Fernando Tavera. Saludos, Fernando, por estar acá con nosotros, al igual que Roque Roquito, ya amigo de la casa. Nos dice feliz fin de semana. Gracias, Roque. Cuéntanos también cuáles son tus planes, cuáles son sus planes, queridos amigos de Facebook Live. ¿Qué piensan hacer este fin de semana? Hay gente que le hubiese gustado ver el desfile militar. Eso no lo vamos a poder tener para la jornada de mañana. Pero en fin, Juan Pablo Arnaud también está con nosotros. Juan Pablo Arnaud Disla, buenos días. Dice, no creo que Luis Abinader diga nada nuevo. Él habla mucho y creo que todo lo ha dicho. Bueno, gracias, Juan Pablo, por tu opinión. Wilson de la Cruz Ricardo está también allí. Gracias por estar. Delio Samuel Marmolejos Frica. Buenos días, Yulisa, Catherine y Nelson. Alexander Concepción nos dice, ni Trujillo pudo con la mafia eléctrica cuando estuvo en el poder. Ahora Luis menos. ¿Qué creen ustedes? Johnny Perdomo está también allí. William Ventura. En todo caso, Alexander, conviértete como yo. Yo soy una mujer de fe. Yo estoy invitando a la gente a que tengan un poquito de fe. ¿Quién quita? Vámonos a la pausa. Ayer se conoció una carta de la Asociación de ARS, del órgano que agrupa las ARS del país, donde decían que las administradoras de riesgos de salud no iban a continuar ofreciendo cobertura total a los pacientes. Esto ha generado ya diversas reacciones, entre las que se encuentra la reacción de la Asociación de Clínicas Privadas, quien ha lamentado que las administradoras de riesgos de salud hayan tomado esta decisión y la hayan anunciado. No hay cobertura total a los pacientes hospitalizados por COVID y algunas de las indagatorias que hicimos ayer, que por cierto fueron públicas, habla de que por paciente, probablemente por día, estaríamos hablando de cerca de 26,000 pesos. De manera que nosotros pedimos tanto a la CICERRIL que intervengan en esta situación como eso, porque a nosotros se nos informó que hay una deuda millonaria con ellos y no le pagan, supermillonaria, si le podía decir ese término. Entonces vamos a tratar de resolver el problema para que los pacientes, dentro de la desgracia de haber creído la enfermedad, no reciban todo el problema. La Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud informó que sus afiliadas se han visto obligadas a desmontar algunas coberturas debido a que llegó a su término un acuerdo que había con las autoridades que permitía asumir todos los costos en que incurrían los pacientes del COVID. Recuerden que esto fue un anuncio de parte de las autoridades del gobierno, donde ellos hablaban de que los hospitales y clínicas tenían que dar la cobertura y que esto iba por cuenta del Estado. Al terminarse ciertas ayudas, ciertas líneas de alimentación económica para el sector en protección del gobierno para los ciudadanos que se infectaran con COVID, pues aparentemente esto ha cesado. Sin embargo, ¿qué tanta razón tendrían las ARS para limitar la cobertura por COVID después de que tienen tantos y tantos años recibiendo los fondos de los empleados que cotizan y que mantienen a flote el fondo del cual se nutren estas ARS? Sinceramente que hay cosas que no son justas, aunque sean legales.
Bueno, la situación es difícil, señores, es grave, grave. Pónganle atención a este hecho, que las ARS, ninguna va a continuar asumiendo la diferencia que corresponde al afiliado en lo que respecta a la COVID-19. Recuérdense que había una gran parte que asumía el Estado, pero ahora no. Usted se enferma, lo que le cubre es su cobertura y la diferencia usted tiene que buscarlo. Piense en la hospitalización, piense en los medicamentos, que me entero, hay algunos muy caros. Y piense que un familiar o usted mismo caiga en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos. Si sale vivo de ahí, quedará muerto por la deuda. Entonces, es una situación que hay que resolver de alguna manera. Además, a las ARS en todo este periodo no le tocaron, no le pusieron la mano a la rentabilidad de ellos mensual. Incluso hoy, la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, ASONAFIS, hace una denuncia muy puntual con esto de que recibieron religiosamente su rentabilidad mensual con ganancias económicas astronómicas, porque las personas que tenían cita médica con especialistas, posoperatoria, producto del COVID, las han cancelado. Pero las ARS, reitero, siguieron recibiendo religiosamente su rentabilidad mensual. El gobierno, de alguna manera, debe meter la mano en este asunto, a ver cómo continúa la cobertura 100% por la COVID-19. Yo, insisto, lo he dicho más de una vez, en este país hay una situación económica y sanitaria bastante difícil. A veces uno mismo colabora, contribuye a que aparente que sea así, y ni qué decir de las autoridades que llevan un tren de pelea, llevan un ritmo de ejecutoria, como que este país está normal. Mire, ayer vio que iniciaron la construcción de la circunvalación de los Alcarrizos. Los Alcarrizos tienen como 2 siglos de fundado, pudieron esperar hasta 1 año, hasta 2 años, y buscar el dinero hasta debajo de la piedra para que se mantenga esta cobertura. No le echaré la culpa única y exclusivamente a las ARS. No necesariamente, Catherine. Bueno, ahí está el comunicado de la Asociación de Asociaciones de Responsabilidad, las ARS, llamadas así acá en la República Dominicana. Miren, para que ustedes tengan una idea, cuando arrancó la pandemia, incluso a mí me sorprendió que el gobierno dominicano, y a eso hay que sacarle un plato aparte al Ejecutivo, me refiero al Ministerio de Salud Pública de la administración de Danilo Medina, hay que sacarle su plato aparte. Usted puede decir que no le gustaba ese gobierno, lo que usted quiera, pero que el gobierno dominicano en ese momento, en primer momento, decidiera asumir lo que eran, por ejemplo, medicamentos de altísimo costo, como el caso del tocilizumab, que se ha utilizado en República Dominicana con éxito para sacar a pacientes de COVID de cuadros realmente graves. Cada ampolla de tocilizumab cuesta aproximadamente $600. Hay ocasiones en que las que un paciente tiene que utilizar 2 o 3 ampollas de tocilizumab. Ese costo lo asumió entero el Estado dominicano. A mí me parece que estuvo muy bien. No lo esperaba yo de un país como la República Dominicana por la altísima deuda social que se tiene. Sin embargo, el gobierno lo asumió, y lo asumió también el gobierno del presidente Abinader, porque hasta ahora el Ministerio de Salud Pública estaba asumiendo esos costos. Lo que están diciendo las ARS es que aproximadamente desde septiembre no le despachan esos recursos. Yo lo que creo es que en aras de que todo el mundo esté tranquilo, contento y se avance en la medida de lo posible en el control de la pandemia, ya en los casos que se convierten en graves o que son hospitalizados, pues deben sentarse y definitivamente actualizar catálogos. Esto no es nada más algo pertinente para los temas de coronavirus. Hay otras enfermedades que requieren una actualización del catálogo de servicios, y eso lo sabe todo el mundo que pertenece al sector salud. Esto es un tema de responsabilidades compartidas. Ahora mismo se les salpica a las ARS, pero mañana, cuando las ARS den el detalle de por qué es que lo han hecho, entonces la gente irá a
culpar de alguna manera al Poder Ejecutivo o al Ministro de Salud Pública o a quienes estén compelidos a resolver esta situación. Mañana entonces van a terminar diciendo que es que hasta que no se revisen los salarios y no se aporte de una manera distinta a el asunto de la seguridad social, pues entonces caemos en la traba de siempre, que como aquí se van a aumentar los salarios y entonces las cosas no dan. Así que yo creo que estas son las decisiones que requieren un poco de cabeza fría, que requieren que todo el mundo se siente en la mesa para avanzar precisamente en algo en lo que hemos sido exitosos hasta ahora, que ha sido en el manejo traumático de la pandemia. ¿A qué me refiero? A cuando el paciente llega definitivamente a un centro de salud pública, porque los índices así lo indican. La letalidad en la República Dominicana está relativamente controlada, a diferencia de otros países del mundo. Quizás ha sido por esa conexión que ha existido entre autoridades sanitarias, asociaciones o ARS y también clínicas y hospitales. Por supuesto, es importante el manejo que han tenido los médicos y enfermeras de la pandemia. Cambiando de tema, ayer se aceleró el proceso de vacunación y empezamos a hablar de fases. Los médicos que estaban en la fase 1D empezaron a ser vacunados durante el día de ayer y dijo la vicepresidenta que simplemente las fases habían avanzado. Ante la pregunta de muchos de que si sacaron entonces los profesores para avanzarlos de fase porque se suponía que estábamos en la fase 1A, 1B. Pues dijo la vicepresidenta que no, que simplemente habíamos avanzado y que ya íbamos por la parte donde se iban a empezar a vacunar policías, maestros, la guardia, etcétera. Y eso daba inicio entonces a la vacunación contra el COVID-19 a profesores y adultos mayores de diversos puntos del Distrito Nacional. Tenemos una historia que la cuenta nuestra compañera Lucía Montes de Oca. La docente María Altagracia Luzón fue la primera en ser inoculada en esta primera fase del plan, que contempla alrededor de 83 profesores del nivel de básica y media. En lo adelante, los docentes pasarán a formar parte del personal al frente de la primera línea de la pandemia, de cara al retorno gradual a las aulas, cuyos protocolos están siendo sociabilizados con los diferentes sectores. Y felicito a los primeros educadores de la República Dominicana que también en esto ponen el ejemplo, porque el ejemplo es la primera estampa del maestro. Y también van a poner el primer ejemplo de ser los primeros en recibir en el sector educativo la vacuna contra el coronavirus. La vicepresidenta de la República y directora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, asistió al lanzamiento de varios operativos de vacunación llevados a cabo de manera simultánea, no solo en universidades, sino también en asilos para adultos mayores. No es el mismo, lo que hemos hecho es acelerar y nosotros seguir el plan de vacunación con 4 grupos paralelamente. Tenemos vacunas suficientes, ¿por qué esperar? Entonces vamos a iniciar lo que es el grupo de los profesores de primer nivel y entonces los envejecientes, sobre todo los que están entonces recluidos en hogares de ancianos. Se continúa con la jornada de vacunación para todo el personal de salud, por supuesto, y los mayores entonces de 70 años, con morbilidad. ¿Cuándo será la vacunación de usted y del señor presidente? ¿Tienen eso todavía contemplado todavía? Cuando nos toque la fase. Hay mucha gente vulnerable de edad que tienen que ir delante de nosotros. Y entonces cuando nos toque, si Dios quiere, nos seguiremos cuidando y con Dios y la Virgen no nos va a dar. Otra cosa. Se proyecta inmunizar a 243.822 personas del sistema. Lucía Montes de Oca, CDN. Un momento, la vicepresidenta dice que simplemente tenemos vacunas suficientes con la llegada del lote de las 768,000 vacunas chinas y que se están vacunando ya los profesores y adultos mayores, pero como decíamos hace un momento, se avanzó la fase, se sacaron de una fase para entrarlos en otra o simplemente se ha ampliado. De ser ampliada, entonces en buenas manos está el pandero y a buena hora ha llegado, pero tenemos tanto personal que han ampliado desde la fase 1A hasta la 1D. Ojalá que sea así, confiando en las palabras de la vicepresidenta. Solamente quiero hacer una acotación última respecto de lo importante que es respetar el plan de vacunación. En Perú, el escándalo de la aplicación de las vacunas se le ha puesto el Vacuna Gate, simplemente porque no se ha respetado el plan de vacunación y ahí se ha vacunado todo el que ha tenido posibilidad de poder, todo el que ha tenido la vía, el tráfico de influencia. Ya van
contados por varios medios de comunicación, más de 500 personas solamente vinculadas al gobierno. Se habla de ya la creación de un comité de investigación ante aquel tamaño de escándalo. El Vacuna Gate ha implicado que hasta el expresidente Vizcarra se vacunó junto con toda su familia, sus amigos y sus invitados. Y lo propio hicieron también 101 funcionarios del gobierno más que no estaban en la primera fase de vacunación. A esto es a lo que me refiero cuando digo que República Dominicana tiene que cuidar la protección de cada una de esas fases para que simplemente se mantenga la solemnidad y esto no termine. No parece que va a ser así, pero no se convierte en un escándalo. Mire, en el país muchos sectores insistieron en que se presentara el Plan Nacional de Vacunación, que se presente el plan, las autoridades, ahí viene el logo, que se presente el plan. Pues bien, se presentó el plan inicialmente, una previa con directores de medios, con líderes de opinión. En esa presentación que se hizo a esos sectores no estaban los maestros. Se dijo verbalmente, porque no estaba en el esquema, ahí irían los docentes. Bien, aparecieron los docentes. En esto de los planes y los protocolos, ya Yulisa adelantaba algo de Perú, pero se podría decir también de otros países, hay que ser estricto, hay que ser riguroso. Pues bien, metieron a los profesores. No nos vamos a poner a eso, si hay vacuna, pero ese relajo, o sea, ese relajamiento, esa flexibilización del plan puede traer consecuencias muy malas. Me llamó la atención que el ministro de Salud dijo ayer que una promesa del presidente de que los maestros iban a ser incluidos y se incluyeron. Por él dice que serán inoculados 243.822 personas vinculadas al sistema educativo. Van a vacunar a todo el personal de educación, a todos, no solamente a los maestros que van a retornar a la clase. Aclárenme eso, porque si es así, yo recomendaría que también modifiquen el cronograma y vacunen al personal de los hoteles, como el turismo es tan fundamental, y también de los aeropuertos, y que digan como oferta para atraer turistas que el personal hotelero y de los aeropuertos está vacunado. O sea, a eso vamos. Ahora bien, la decisión de vacunar a los maestros se adoptó antes de definir el retorno a clase, porque incluso todavía ni está claro el retorno a clase, porque hay un esquema que va a depender de la mesa de educación, de salud. No se sabe cuál parte del sector educativo volverá a las aulas. Agréguele que los profesores se están oponiendo. Entonces, se definió antes y no después que se supiera quiénes van. Probablemente se vacunen maestros con ese esquema, que no volverán a las aulas en este año lectivo. Entonces, eso es injusto. Debieron esperar ante la indefinición del calendario escolar que le llegara su turno a los maestros en su rango de edad. No soy partidario de que las cosas se lleven a ese nivel de relajamiento, que pueden ocurrir irregularidades, pero además que la gente le pierda confianza y pierda sentido en ese plan. Miren, el asunto del Plan Nacional de Vacunación, yo entiendo, es un esfuerzo que nos debe juntar, congregar a todos. Y por eso creo que cualquier opinión en ese sentido es con el ánimo de sumar esfuerzos para evitar ruidos, evitar situaciones innecesarias. Yo creo que el ánimo del gobierno nacional es un ánimo positivo. Ellos no solamente lo necesitan por un tema de objetivos, sino que es que si el país no arranca, pues entonces ellos difícilmente podrán tener buenos resultados en el aparato estatal. 1.5 millones de personas están compelidas a ser vacunadas en esta fase inicial, en la llamada fase 1 del Plan Nacional de Vacunación. Yo creo que ese número debe ser modificado. ¿Por qué? Porque en principio se había hablado de que la fase 1D no tenía a los docentes, aunque se dijo, como dice Nelson, de manera verbal. Cuando estaba ese número en principio, 1.5 millones de personas, no se contemplaba a los docentes. Así que, por lo tanto, ese número debe subir, debe crecer esa cifra. Y hablo desde el punto de vista hasta milimétrico. Estamos en un tema de salud pública, en un tema en donde los datos son importantes. Cada paso debe ser utilizado casi como un corte de bisturí. Y voy a hacer algunas precisiones. Fíjense, se tienen en este momento en la República Dominicana, o han llegado hasta ahora 818.000 vacunas.
Si se trata de 1,5 millones de personas que están compelidas a participar en el plan, en fase 1, en este momento, estamos hablando de que 54% de ellas tendrán o tienen en este momento, hoy, a la fecha de hoy, 26 de febrero, posibilidad de vacunarse para una primera dosis. ¿Ok? No estamos hablando de segundas dosis, que eso ya lo vamos a conversar un poco más adelante o en los próximos días. Pero en principio solo 54% de ese primer grupo tiene vacuna. Por lo tanto, yo creo que incluir allí a los docentes debe generar algún tipo de explicación más clara, más desmenuzada. ¿Para qué? Para que la ciudadanía entienda que no se trata de un asunto de privilegios. Porque ¿qué pasa con los mayores de 60 años con comorbilidad que no están en asilos o en centros de ancianos? ¿En dónde pueden inscribirse? Todavía no lo saben. Entonces, este plan Vacúnate RD, que ya ha debido, por ejemplo, contar con una plataforma digital en donde la gente pueda escribir, conectarse, llamar, todavía eso no ha ocurrido. Por lo que empezar a vacunar al sector docente, que en gran medida se está resistiendo a su objetivo principal, o que debería ser su objetivo principal, que es dar clases. Entonces eso deja un sinsabor, hace un poco de ruido, quizás explicarlo de una manera pues más desmenuzada, más detallada a la ciudadanía podría aportar a que se fortalezca este Plan Nacional de Vacunación. Momento del tránsito, si usted va a salir de su casa, no importa dónde esté, Santiago, la capital, y tiene que saber por dónde tiene que habilitar la ruta, pues para eso está José Urtecho, nuestro analista de tránsito. José, buenos días, adelante. Buenos días, Yulisa, un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. Tenemos un accidente en la autopista 6 de noviembre, luego de cruzar la carretera de Cambita en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Hay una persona gravemente herida en este accidente, un motorizado, aparentemente un motorista. Vemos la foto con un motor en el pavimento y está recibiendo atenciones el 911. El tránsito está complicado luego de cruzar la carretera de Cambita. Hace un momento estuvimos viendo este punto, no estaba tan fuerte el congestionamiento. Sí se aprecia que está incrementándose bastante rápido, por lo que en los próximos minutos puede haber un fuerte congestionamiento y fuertes retrasos en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Ya en el Gran Santo Domingo, en este momento tenemos una actividad en la avenida Luperón con avenida Mirador del Sur. Hay la salida del Rally Frontera está en este punto y está generando esta congestión para los que van transitando en la avenida Luperón y también en la avenida Mirador Sur en dirección este-oeste. También se aprecia congestionamiento de importancia desde la avenida Nacaona hasta su llegada a la avenida Mirador Sur. Tránsito lento en la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en ambas direcciones. Está más intenso en dirección hacia la zona de Santo Domingo Oeste y se aprecia lentitud en la avenida Luperón a su llegada a la rotonda de la Plaza de la Bandera. Hace un momento subimos sobrevolando la ciudad en la George Washington con avenida Máximo Gómez y se aprecia viabilidad en el tránsito. Está prácticamente viable en la intersección. El tapón que normalmente se forma este-oeste hoy prácticamente no existe. Está fluyendo sin mayores inconvenientes. El ingreso al túnel de la 27 en dirección desde la Luperón está complicado, sobre todo los que van transitando por debajo del desnivel de la avenida Núñez de Cáceres. Avenida Máximo Gómez sin mayores inconvenientes para circular, aunque se aprecia algo de lentitud un poco más hacia el norte, en la intersección de la San Martín con Máximo Gómez en dirección norte-sur. La George Washington con avenida Abraham Lincoln está lenta en dirección oeste-este. La Kennedy generando tapón habitual desde el expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset. Si quiere evitar este tapón, utilice la San Martín. Está viable en dirección este-oeste. Los puentes en este momento generando congestión que inician a San Vicente de Paul, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch y este tapón llega hasta la subida al elevado. Sobre el elevado está viable, aunque se complica un poco a su bajada próxima a su llegada a la avenida Leopoldo Navarro. Opción para circular es el puente Mella. No es que esté viable, pero está menos congestionado el puente Juan Bosch. El puente de la 17 lento en su subida y el puente Peinado generando congestión habitual desde la avenida Mirador Norte hasta su subida al puente Peinado en dirección norte-sur. Finalmente, la rotonda de Arroyo Hondo generando congestión para los que transitan en la avenida Carlos Pérez Ricard en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Buen fin de semana para ti. Buen fin de semana. Bye bye.
Otro senador de la República que nosotros vamos a conocer en el día de hoy. Vamos a llegar de un brinquito a la provincia María Trinidad Sánchez, un hombre que ganó con un 60% esa senaduría. Me refiero a Alexis Victoria Yep. Él asegura que no tenía interés de competir en la pasada contienda electoral. Él no estaba en eso, pero Abinader, el presidente de la República, lo convenció de que se sacrificara por la patria. Yarilis Calcaño viajó hasta Nagua, el municipio cabecera, y nos da a conocer un poquito más del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep. Alexis Victoria Yep alcanzó la senaduría luego de haber sufrido una derrota en 2016, que le dejó no solo un mal sabor, sino también poco interés de volver a intentarlo. No estaba yo en aspiraciones en el 2020, pero el presidente Luis Abinader fue a mi casa y hablamos. Yo digo, bueno, hermano, si yo tengo que seguir poniendo un granito de arena para que usted sea presidente y que el país tenga otro respiro, yo voy a aceptar con mucho amor. Tras obtener la curul, fue el primer senador en presentar su declaración jurada de bienes. La cifra, superior a los 1.000 millones de pesos, despertó el asombro de muchos críticos. Todo el mundo hizo un revuelo cuando hemos declarado mucho, pero yo quiero ver que es transparente la otra parte, para que la gente diga, wow, si este tiene por qué pagar los impuestos y está todo transparentado. Yo estoy entre los 3 o 4 de la compañía más importante, la de farmacéutica, donde le vendemos a todas las clínicas, a todas las farmacias, a supermercados, a las grandes tiendas, un gran conglomerado de productos que tenemos nosotros, y Victoria Yep, Dronena, J. de Guerrero, una compañía que la compré yo hace alrededor de 10 años, que es la compañía más vieja del país como distribuidora. Su liderazgo en ese sector, asegura, lo alcanzó gracias a sus conocimientos. Nació y creció en el seno de una familia dedicada al sector farmacéutico. Su madre, doña Dulce, todavía atiende la farmacia que abrió por primera vez en Nagua en 1966. Con 9 meses en la barriga que lo tuve. Cerraba a las 8, a las 9 de la noche, y además daba servicio por atrás en la casa, porque la casa era... Y así sembré yo mis clientes, y Alexis ha cosechado todos esos clientes que todavía vienen aquí mucho. Bueno. En Victoria Yep están cifradas las esperanzas de los pobladores de una demarcación que arrastra un rosario de promesas incumplidas. Lo que queremos es que terminen el malecón, que lo hagan, que eso comenzó en el 66 cuando el doctor Balaguer. Está haciendo buen trabajo por ahora, pero queremos que se más preocupa por nosotros, por nuestro malecón. Estamos esperando a ver lo que de ahora en adelante, los proyectos que vengan de nuevo, para ver si cambiamos el modo de vida. Valió la pena el cambio y le damos muchísimas gracias. Y hay un hecho de que están dando los últimos pasos para uno tener el malecón. Luego de ahí tenemos que forzar y hablar con nuestro presidente, que él sabe la necesidad que hay de poner un hospital regional, no solamente que sea de la provincia de María Trinidad Sánchez, también de Samaná y del Bajo Yuna. En el ámbito legislativo, el congresista preside importantes comisiones de trabajo y ha introducido algunas iniciativas, incluyendo la reforma a la ley de aduanas. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes el trabajo de producción. Nosotros tenemos la atención puesta también en lo que está ocurriendo en Haití. Recordemos, todavía hay 2 jóvenes dominicanos secuestrados en ese país. Su familia narró recientemente en una entrevista que no tienen certeza sobre si están vivos o no. No tienen ninguna prueba de vida y han pasado horas terribles, noches por supuesto en las que no han pegado ni un ojo, y no es para menos. Haití dice que ellos no le han pedido ningún tipo de apoyo a las autoridades dominicanas, aunque el ministro de Defensa dijo que había sido cierto. Así que ahí hay un chispazo, aunque a través de un comunicado de la embajada del vecino país acá en la República Dominicana dicen que las relaciones están en el mejor momento. Yo no me quiero imaginar cuando están en el peor.
porque si uno dice una cosa y otros dicen otra, eso no quiere decir que están en el mejor momento, eso dice que no hay entendimiento. No hay entendimiento. ¿Pero qué entendimiento puede haber? Quizás dirían algunos cuando hay un país que está en crisis, donde no hay ningún tipo de institucionalidad y en donde cada segundo las cosas se complican. Esperemos que estos dos jóvenes dominicanos puedan ser recuperados con vida, que sus captores decidan por una vía o por otra entregarlos con salud a sus familiares. Uno a veces no sabe ni siquiera qué aspirar o qué pedir para este tipo de casos. Por cierto, en la vecina nación, varias personas resultaron muertas durante un motín que se presentó en la prisión civil de Crux de Busquet, en los suburbios de Puerto Príncipe. Allí varios reos lograron escapar, otros no. Vean. Fuga de presos en Haití. Varias personas murieron el jueves durante un motín en la prisión civil de Croix de Bouquet, en los suburbios de Puerto Príncipe. Entre los fallecidos se encuentra el inspector de división Paul Hector Joseph, quien estaba a cargo de la cárcel. Al menos 6 personas fueron asesinadas a balazos en calles cercanas a la prisión sin que se pudieran determinar sus identidades. La Policía Nacional de Haití realizó una fuerte movilización y logró recuperar el control de la cárcel por la tarde. Se confirmó que varios de los detenidos escaparon, aunque no fue posible precisar el número. Comerciantes de ropa de segunda mano, que trabajaban en un mercado cercano, dijeron que se vieron obligados a entregar sus productos a los detenidos que se acababan de fugar. Haití vive una situación de convulsión o una estabilidad convulsa a partir de que se habló de un posible golpe de Estado, según decía su presidente Jovenel Moïse. Es difícil analizar la situación de Haití en este momento porque Haití siempre ha sido un estado convulso. Tiene días de menos convulsión y días de más convulsión, pero convulsión al fin y al cabo. República Dominicana tiene una serie de ciudadanos secuestrados, cosa que lamentablemente se ha convertido en una práctica habitual en ese país, sin que las autoridades dominicanas hayan podido establecer alguna línea de participación con el gobierno o las autoridades haitianas, porque ahora la autoridad en Haití está muy dividida. Y que con esto se haya podido conseguir la disminución de los secuestros de los dominicanos, que no ha sido así, la disminución de los equipos de transporte que generalmente son retenidos en Haití, que tampoco ha sido así, ni el pase de los ciudadanos políticos, sino hacia República Dominicana. En este momento República Dominicana tiene 4 personas haitianas retenidas en una cárcel, una especie de cárcel dominicana, porque estuvieron aquí de manera ilegal. El gobierno de Haití, o el pseudogobierno, o el gobierno transitorio, permanente, como usted le quiera decir, digamos que el gobierno que representa Moïse quiere que República Dominicana le devuelva en extradición esas 4 personas. Ahora, no las quiere para llevarlas a su casa ni para dejarlas tranquilas en la calle, las quiere para justiciarlas, según palabras del mismo gobierno haitiano. Y dice que ellos tienen que responder ante ese levantamiento que iba a terminar en un golpe de Estado. Ustedes saben que ya hay hasta jueces sumados en Haití a que el presidente Moïse ya terminó su periodo, y él dice que no, que como él inició en un proceso convulso, a él todavía le falta un año. Esto ha generado todo tipo de situaciones y en este momento hay una situación de inestabilidad democrática y de muy poca garantía democrática también. Se ha corrido durante estos últimos días de que el Estado haitiano estaría pidiendo a estas 4 personas y que a la vez estaría dando colaboración al gobierno dominicano para entregar o ayudar a rescatar a los dominicanos secuestrados. Si esto se está manejando de esa manera, cosa que nosotros no queremos asegurar, estaríamos hablando de un chantaje diplomático, cosa de lo que no quiero yo culpar al gobierno haitiano, pero en Haití pasa de todo. Haití realmente no es un estado. El gobierno dominicano tiene también que tener cuidado de cuál es el manejo de las relaciones diplomáticas con Haití, porque es un gobierno que en este momento tiene poca autoridad, se está haciendo valer a través del uso de la fuerza y de la violencia, y entregar a estos ciudadanos haitianos que se encuentran en este momento en Haití sería poder estarlos exponiendo a una situación donde no habrían garantías para su vida. Ahora, le toca al gobierno dominicano protegerlos sin haber
de por medio una solicitud de acogida diplomática, una solicitud de asilo político, no le toca. Por eso digo que el gobierno dominicano tiene que manejar con pinzas estas relaciones diplomáticas, porque también cualquier signo de crispación o de negativa podría repercutir en lo que está sucediendo en Haití con estos dominicanos. Supuestamente Haití quiere un trueque. Lo han negado durante el día de ayer, pero solo las autoridades de seguridad de República Dominicana saben cuál es la verdad. Ahora hay que tener cuidado. Si la denuncia que hicieron los familiares y los demás ciudadanos que estaban en el convoy que transitaba viniendo para República Dominicana después de que se filmó la escena de la película, resultaría que decían que quienes custodiaban ese secuestro eran militares y policías haitianos. De ser así, estaríamos hablando de secuestro de Estado. Y donde hay secuestro de Estado no hay garantía ninguna, no solo para la devolución de esas personas, sino tampoco para la garantía de la vida en la entrega de los que están aquí. Por lo que solamente podemos apuntar que la situación de República Dominicana con Haití es delicada. Se ha formalizado ya, se ha asegurado, endurecido, fortalecido la seguridad de la frontera. Pero garantiza esto que la situación no se crispe todavía más. Nosotros no lo sabemos. Lo único que sí lamentamos es que esto se esté dando en el momento en que 2 dominicanos, posiblemente más de 2 dominicanos, estén secuestrados en un estado donde no hay garantía ni siquiera para sus propios ciudadanos, mucho menos la va a haber para ciudadanos de nosotros. Mira, este caso me intriga un poco, el de estos 2 camarógrafos. Aunque la industria del secuestro, vamos a decirlo así, en Haití es el pan nuestro de cada día. Hará hoy 3 días que el presidente Luis Abinader, entramos hoy al 3er día. El presidente de la República dijo, pronto tendremos noticia de estos 2 secuestrados. Pronto. No sé, en términos de tiempo, qué significa pronto. Además, un medio de comunicación, algo que parecía gracioso, reveló un plan de cuerpos élites militares de República Dominicana para ir a buscar, a rescatar a esos 2 jóvenes en Haití. Digo que parece un chiste porque la crónica daba todos los detalles de cuánto eran, cómo iban a ir vestidos. Nada más faltó decir a dónde iban a buscar. ¿No tenía esta foto? No, solamente faltó la cédula. Hasta foto. Poner la cédula de lo que iban y la foto de su mamá y de sus hijos. Bueno, entonces me da muy mala espina, pero recuerdo, eso de secuestro en Haití, eso es el pan nuestro de cada día, es una cosa hasta chapucera, artesanal. Hablábamos aquí hace una semana del secuestro de un empresario de Santiago, su esposa y sus 2 hijos, que mandaron al esposo a buscar el dinero. Vaya usted, búsquelo y nosotros dejamos aquí retenida a la persona. Me da mala espina y esperemos a ver qué significa que pronto tendremos noticia de esos jóvenes, como dijo el presidente de la República. Amigos, estamos a solo horas de que el presidente de la República, Luis Abinader, dé un discurso a la nación en el marco de la celebración del 27 de febrero, Día de la Independencia de la República Dominicana, y ante el Congreso Nacional constituido con esas 2 cámaras del Poder Legislativo. Con nosotros está la señora Sonia Díaz Hinoa, coordinadora de Participación Ciudadana, también Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, y Ricardo Pérez Fernández, quien es politólogo, está con nosotros vía Zoom. Haremos esta suerte de panel breve con los 3, a quienes les agradecemos estar tempranito con nosotros en Despierta con CDN, para analizar en la medida de lo posible cuáles son las perspectivas, cuál es el panorama que lleva al presidente de la República, Luis Abinader, a dar este primer gran discurso, por decirlo de alguna manera, de esos que quedan para la historia. Arranco con las damas, Ricardo, con tu permiso, y voy a arrancar con la señora Sonia Díaz. Señora Sonia, muchísimas gracias, buenos días. ¿Cuál es su panorama para el día de mañana? Mañana el presidente Abinader tiene una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas, más que discurso, porque es incluso constitucional, es una función constitucional, una obligación constitucional que él tiene de rendir las cuentas al Congreso del año pasado. Entonces, a mi juicio, él se va a referir primero a la vacunación, ¿verdad?, que está llevando a cabo el gobierno. Se va a referir al Ministerio Público Independiente, que ha tenido éxito porque ha funcionado
ha funcionado de manera adecuada hasta ahora, si lo comparamos con el Ministerio Público que lo antecedió. El presidente Abinader se va a referir a los logros que él ha tenido con las subvenciones de la gente que perdió su trabajo y ha seguido subvencionándolo. Y de manera general, esos son los aspectos que él va a tratar. Bueno, también va a tratar la firma del pacto eléctrico que hizo el gobierno y el empresariado en el día de ayer. Y digo el gobierno y el empresariado porque los sectores sociales, como no pudimos ponernos de acuerdo, no firmamos el pacto, incluyendo a la organización que represento, Participación Ciudadana, no firmamos el pacto. Bien, dicen que precisamente se firmó el pacto tan precipitado para incluir una rendición de cuentas. Evangelina, usted como neumóloga, de seguro tiene muchas expectativas respecto al sector salud. Claro, definitivamente. Tenemos la esperanza de que la promesa de, sobre todo, la inmunización masiva se cumpla y que continúe con el orden que hasta ahora ha mantenido. Y bueno, pues esperamos también que lo que es la pandemia en nuestro país logre ya controlarse y que se sigan los esfuerzos, porque la parte de salud pública tenemos un problema ahora mismo que es la pandemia con el virus del COVID, pero hay otros problemas que se han mantenido durante largos años y esperamos que el gobierno, que el señor presidente pues continúe con esa labor en ese sector tan importante para lo que es el país y la salud de los dominicanos. Gracias, doctora. Quiero hacerle una pregunta a la señora Sonia Díaz y una a Ricardo Pérez Fernández. A doña Sonia, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos para no firmar el pacto eléctrico? Y si usted también opina que no se le cambió ni una coma, como dijeron algunos. Y a Ricardo Pérez Fernández, sus expectativas sobre de qué debería hablar el presidente de la República. No de qué va a hablar, sino de qué debería hablar. Empiezo con doña Sonia Díaz. La razón básica fue que el sector social no se pudo poner de acuerdo. Y los argumentos principales era que el pacto no se le cambió nada y nos lo dijeron. En el caso de Participación Ciudadana, nos dijeron que era el mismo pacto de 2017, o sea que era exactamente lo mismo. Y bueno, también lo que vimos es que el pacto no contempla ningún programa así estructurado y serio de las energías renovables, donde estamos en el siglo XXI y ese es el presente y el futuro del mundo. Y también otros sectores sociales y nosotros mismos nos dimos cuenta de que no había también una clara definición del problema de la tarifa para la población. Y nosotros como sector social realmente nos debemos a la población dominicana. Es a la población dominicana que nos debemos. Entonces, entre esos factores y que no nos pusimos de acuerdo, entonces decidimos finalmente no firmar el pacto. Ricardo. Gracias, Yulisa. Naturalmente es una rendición de cuentas, debe iniciar por explicar un poco lo que han sido las ejecutorias de su gobierno en estos primeros 6 meses y luego de lo que debería de hablar, porque a pesar de ser un discurso que en teoría debe enfocarse sobre acciones pasadas, es un escenario que siempre se aprovecha para articular discursos con proyección aspiracional de lo que se desea a futuro. No puede dejar de hablar de lo que se vislumbra ya como el control de lo que es esta situación de la pandemia, ya con la jornada de vacunación y una vuelta paulatina a la normalidad, planes concretos para la recuperación económica de todos los sectores y a todos los niveles, cuáles son las acciones que se continuarán realizando para apuntalar la institucionalidad en todos los sentidos en la República Dominicana. ¿Y qué visión, o sea, cuál país a partir de su visión pretende dejar a los dominicanos en 4 años, o en 8, pero primero hay que asumir que son 4, al término de su presidencia? En eso debe enfocarse. Estoy consciente de que no es propiamente un ejercicio de rendición de cuentas lo que estoy hablando, pero es que ya la norma, ha trazado la pauta de en qué consisten estas intervenciones del presidente ante la Asamblea Nacional y es un escenario que no puede desperdiciar. Por ende, debería, a mi forma de ver, tratar esos puntos que te acabo de mencionar.
Yo quiero preguntarle tanto a la doctora Evangelina Soler como a Ricardo, con respecto al tema de la pandemia. En el caso de la doctora, hablemos, doctora Evangelina, sobre el momento en el que nos encontramos con el tema de la lucha contra el COVID-19. Hay mucha gente que hasta está respirando, se quitan la mascarilla, ya salen a la calle. Anoche, cuando yo salí de aquí a las 10 y pico de la noche, aunque hay toque de queda, uno veía un tránsito prácticamente normal. Desde esa perspectiva, su recomendación, hasta, por decirlo de alguna manera, epidemiológica para la ciudadanía, y cómo llega este momento al tema del discurso. Y en el caso de Ricardo, quiero preguntarte sobre política pura y dura. Estos primeros 6 meses han sido quizás una suerte de luna de miel del gobierno del presidente Abinader para con sus opositores. Y quizás la pandemia les ha dado esa suerte de colchón. ¿Será igual para los próximos 6 meses? Doctora Evangelina, en principio. Mira, la población debe de tener muy claro que a pesar de que se está produciendo un sistema de inmunización que es mundial y que nuestro país bien ha comenzado, el uso de las medidas de higiene sanitarias no deben descuidarse, porque ninguna vacuna es 100% efectiva y además no todos estamos inmunizados en estos momentos. Entonces, lo más sensato es mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. No hay una efectividad 100% en ningún esquema de inmunización y sobre todo en estas vacunas planteadas para el COVID. Y sobre todo que nuestro país ha asumido esta inmunización en forma de fases. Y hasta que no se produzca una inmunidad de rebaño, la población debe de tomar en cuenta esas medidas ya pautadas. Distanciamiento social, uso adecuado de las mascarillas y el lavado eficaz de las manos. No relajar estas medidas. Ricardo. Sí, gracias, Catherine. A ver, normal lo de la luna de miel estos primeros 6 meses, no solamente porque el presidente Abinader asume en el contexto de una pandemia, sino que asume el poder tras 16 largos años de mandato continuo del PLD. Llega montado sobre la ola del cambio, se materializa y bueno, la gente tiende a ser más paciente con un proyecto que promete un cambio luego de tantos años de un mismo modelo político dirigiendo el país. Ahora bien, es natural que esto se vaya extinguiendo con el tiempo y así pasará ya para este año que recién inicia y lo veremos ahora más adelante. Yo sí esperaría que inicie la dinámica natural de la política, ¿no? Donde ya los opositores pues se definen, digamos que toman su rincón de batalla y entonces empiezan ya a tratar de debilitar al gobierno pensando en perspectivas electorales de las próximas elecciones. Al final esa es la dinámica de la política. Y sí, claro que sí, entiendo que dentro de poco esa luna de miel se podrá ver ya bastante menguada. Hay que recordar que las acciones del Ministerio Público ha sido, por decirlo de alguna manera, el aderezo, ¿no?, que ha garantizado que esa luna de miel pues se mantenga con el espesor suficiente como para que todavía en opinión pública no hayan señalamientos ni digamos cuestionamientos importantes al gobierno. Las acciones del Ministerio Público yo pienso que han sido satisfactorias para una parte importante de la población que tenía sed de justicia y de que hubiese un fin de la impunidad, y esto naturalmente lo ha ayudado, pero hasta de eso la gente se cansa. Así que pronto verán que como te digo, la dinámica normal de la política pues empezará a constituirse y pronto veremos dos aceras claramente marcadas donde una defiende lo que hace y la otra critica todo lo que hace la de enfrente. Ricardo, pero eso no quita que en la locución de mañana, que no debiera ser la locución, la palabra cambio siga siendo uno de los entes mágicos. Entonces te pregunto si realmente él va a puntualizar eso del cambio, y lo otro, si no habría que hacer algún cambio en el esquema de la rendición de cuentas, porque realmente lo que el presidente vaya es a depositar las memorias de los ministerios, lo que han hecho los ministerios, pero lo que se traga el show es un pomposo y largo discurso. Dos cosas. Sí, bueno, yo creo que sería bastante inteligente continuar, digamos, con ese hilo conductor del cambio que viene desde la campaña, ya ahora teniendo que presentar la materialización de políticas concretas
que abonen a ese proyecto del cambio, es decir, que den credibilidad a ese cambio que se prometió. Y debería ser una de las temáticas principales de todo su gobierno en estos 4 años, porque el electorado dominicano se lo compró. Y mientras el electorado dominicano valide la teoría de que estamos en un cambio, no hay necesidad de cambiar desde el punto de vista estratégico, digamos, la narrativa fundamental a través de la cual el gobierno proyecta sus acciones. Ahora bien, lo del cambio al formato de la rendición de cuentas, yo creo que sería sumamente difícil. Este formato de rendición de cuentas se inaugura en Estados Unidos. Y por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el mandato constitucional que existe es simplemente depositar en físico esas memorias de gestión, que al final es un compendio de lo que hacen todos los ministerios, como bien señalaste. Pero ha evolucionado en el tiempo, los presidentes, que son políticos, no lo olvidemos, aprovechan el escenario, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de una parte significativa del país que está a la expectativa de nuevos anuncios y de bueno, enterarse de voz del propio presidente de cuáles son los planes, y es una oportunidad que se aprovecha. Yo creo que sería poco realista imaginarnos que tendríamos algún éxito planteando alguna reforma, algún cambio como se hacen estas rendiciones de cuentas, porque los políticos no tienen interés de que esto cambie. Es un escenario que nadie quiere desaprovechar. Quiero preguntarle a los tres, enumerado, digamos que 3 cosas, cada uno en diferentes áreas. Ricardo en lo político, la señora Sonia Díaz en lo social y la doctora en la pandemia. Las 3 cosas fuertes del gobierno hasta este momento, 6 meses nada más, y las 3 cosas débiles, 3 debilidades, 3 fortalezas que haya tenido el gobierno en estos primeros 6 meses. Salud en pandemia, condiciones sociales y de justicia, señora Sonia Díaz, y Ricardo, la situación política del país. Comenzamos con la señora Sonia Díaz. Bueno, yo creo que el logro definitivamente es la independencia del Ministerio Público o de la cabeza del Ministerio Público, que es la que se está... digo la cabeza del Ministerio Público porque el Ministerio Público es un cuerpo general y no va a cambiar de un minuto a otro. Pero la dirección está en esa tesitura de independencia total. Y claro, lo beneficia también, como tuvimos un Ministerio Público tan deficiente en los finales del gobierno pasado, entonces este Ministerio Público nuevo, profesionalizado, lo beneficia, o sea, beneficia al presidente. Y lo que decía Ricardo ahorita, que la población dominicana tiene sed de justicia. Y entonces se comenzó con ese proceso. Este es el inicio. También yo creo que otra luz del presidente Abinader es haber trabajado con los planes de salud, que hasta ahora han sido exitosos cuando lo comparamos con otros países. Y también una cosa se desprende de la otra también, tratar de recuperar un poco la economía dentro del esquema de crisis sanitaria, crisis económica. Esas son, por ejemplo, tres luces. Y también compras y contrataciones públicas también, que comenzó a actuar y a cancelar, ¿verdad? A cancelar las licencias de los funcionarios públicos que eran funcionarios públicos y también hacían negocio con el Estado. Todo ese tipo de cosas creo que ha beneficiado, o sea, esas políticas han sido beneficiosas del presidente Abinader. ¿Cuáles son las debilidades? Primera debilidad del presidente Abinader. A veces parecería que se están dando tumbos, ¿verdad? Porque se comienza con una cosa y después hay que cambiarla Alguna gente no la ve como debilidad, sino como una fortaleza, en tanto rectifica, ¿verdad? Y eso podrían tener razón, pero no es elegante que el gobierno esté diciendo una cosa uno y diciendo otra. Por ejemplo, ahora recientemente el director de presupuesto dice que las apropiaciones para los partidos políticos de la ley son 600 y tantos mil de millones de pesos. Y después viene el ministro de la presidencia, el ministro
administrativo de la presidencia, y dice que no, que los partidos políticos le van a dar lo que solicitó la Junta, que era la totalidad. O sea, y así contraría la ley y la política, las declaraciones del propio presidente de la República. Entonces, todas esas contradicciones no son las más beneficiosas, a mi juicio. Doctora, fortalezas y debilidades. Mira, yo pienso que el presidente desde inicio de su mandato ha dado muestra de tener interés en la salud del pueblo dominicano, y esas son para mí las cosas más importantes, porque la salud es lo más importante que pueda tener un pueblo, pese a cosas escuchadas diferente a ello en líderes de opinión, en medios de salud, pero la salud es lo más importante, inclusive por encima de lo que es la economía de un pueblo. Entonces, el presidente, dentro de sus fortalezas, yo he visto que el presidente ha permitido la participación de los sectores que involucran esta problemática. Hemos sido invitados a conversatorio directamente con él y con el Gabinete de Salud, y eso es una fortaleza, porque el presidente ha escuchado a los médicos, ha escuchado al gremio, se ha dejado asesorar. Y otra de las fortalezas que yo veo en el actual presidente Abinader es que cumplió su promesa de inmunización. Estaba planteada para marzo y sin embargo ya comenzamos en febrero a inmunizar al país. Otra fortaleza que veo es que el presidente, cuando se le llama la atención sobre algún tema, corresponde al llamado. Esas son las tres principales fortalezas que yo veo al actual presidente: la transparencia en la gestión de salud, el gabinete que ha compuesto, que entiendo que están haciendo las ejecutorias necesarias para frenar la pandemia, pero dentro de las debilidades, una de ellas es que se ha dejado presionar por algunos sectores. Y me refiero, por ejemplo, en algún momento donde la pandemia estaba en su peor situación, en enero, por ejemplo, veíamos sectores involucrados en lo que es las pequeñas y medianas empresas, presionando al gobierno para que éste permitiese la apertura de bares, restaurantes, y esa medida, así como dice la señora Sonia, el presidente debe tomarse el tiempo de pensar una vez que toma una ejecutoria y no dejarse presionar por los sectores involucrados. Yo pienso que esa es la mayor debilidad que he podido observar en nuestro señor presidente. Muy bien. Vamos con Ricardo Pérez Fernández entonces. Para darle la lectura política, obligatoriamente tendríamos que filtrar el análisis a través del sedazo de la opinión pública y de las proyecciones electorales que uno percibe en este momento. Entonces, te lo resumiría de la siguiente manera. Fortalezas: las acciones del Ministerio Público, que no dependen del presidente de manera directa, pero sí les reditúan capital político, han validado la promesa de campaña, no solamente de que esto era un proyecto político de cambio, sino un proyecto político de cambio que venía con el mandato de la población, en el sentido de la persecución de la corrupción y la detención de la impunidad, marcaron antes y un después. Y esa parte, por el momento, está siendo validada. Por igual, por lo menos el presidente Abinader y los principales funcionarios hasta este momento proyectan, yo diría que transparencia y compromiso con la función, lo cual en este momento del tiempo también resulta muy importante para un proyecto político que recién inicia y que llega al poder por las razones que llegó al poder. Debilidades. Diría que, primero, por momentos es un gobierno que se le ve descoordinado. Es un gobierno donde a veces se tiene la percepción, digamos, de que no todos despachan, por usar algún término, a partir de los mismos objetivos estratégicos trazados por un presidente, sino que se ve cierta dispersión en la persecución de algunas, incluso en las propuestas de algunas medidas de políticas públicas, y eso los ha llevado a cometer muchos errores, algunos calificados de novatadas, otros simplemente no se entienden. Por eso muchas veces se ve el vaivén con una medida, el que hoy la pongo, mañana la quito, etcétera. Eso
va creando la imagen de un gobierno dubitativo, de un gobierno que improvisa, y eso en el mediano plazo podría costarle electoralmente. En cuanto a retos, yo te diría que el gobierno, o el proyecto político del gobierno, tiene un inmenso reto, y es el siguiente. El presidente Abinader llega al poder en el año 2020 con una coalición electoral prestada, no propia. Es decir, hubo gente que votaba por otras opciones electorales en el marco de los procesos electorales, que en esta ocasión decidió votar por el proyecto del PRM y de Luis Abinader. Esa base de apoyo no es permanente. Entonces, a la vez que enfrenta todos los retos del gobierno en el contexto de esta pandemia, que no son pocos ni son fáciles, tiene también la tarea de construir su propia coalición político-electoral que le garantice a él y a su proyecto político posibilidades electorales. Yo sé que suena bastante sencillo plantearlo, pero no es nada fácil en el contexto social y económico en el que se encuentra la República Dominicana. Así te lo resumiría desde el ámbito político en estos cortísimos 6 meses, que además lo estamos evaluando con mucha gentileza por la solidaridad que hay que dispensarle a un presidente que se juramentó en el contexto y en las circunstancias en que le tocó a Luis Abinader. Muy bien, gracias. Bueno, a los tres queremos darles las gracias por habernos dado esta panorámica previa al discurso de rendición de cuentas de estos primeros 6 meses del presidente de la República, Luis Abinader. Reiteramos a la teleaudiencia que a partir de mañana, a 27 de febrero a las 7 de la mañana, estará todo el equipo de CDN listo para informarles en el programa especial o cobertura especial, el Ejecutivo, en la Cámara. Ante la Asamblea. Ante la Asamblea, así lo vamos a llamar, esta cobertura especial. Gracias a los tres por habernos acompañado, a Ricardo, Sonia, Evangelina. Que tengan feliz resto del día. Hacemos pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias. Hay un tema caliente que da corriente, el del pacto eléctrico y del sistema eléctrico en sentido general. Y qué bien que nos acompañe Andrés Astacio, él es el vicepresidente del Consejo Unificado de las Sedes. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a toda la teleaudiencia de este programa. No te voy a preguntar propiamente del debate alrededor de si se debió firmar o no, luego de 3 años y 4 meses y que no se le cambiara una coma como se ha instalado. Ni siquiera te voy a preguntar de lo que dijo el PRM para justificar la firma, que dice que las cosas pendientes pueden ser, dice el PRM, perfectamente ejecutadas en el gobierno, y además que los diferendos que existían, dice el PRM, que deberán discutirse en una nueva ronda de diálogo, pero ya se firmó. Ahí hay una serie de incoherencias. Yo creo que se abusó. Te voy a preguntar algo que está en ese pacto. Las EDE cederán, dice, proceso de cobranza a otras empresas. Eso va a ser en un proceso conducido por la Superintendencia de Electricidad de 12 meses. ¿En qué está ese proceso? ¿Ya se comenzó? ¿Está avanzado? Bueno, mira, una de las cosas, de las ventajas del pacto es que ya nos permite darle legitimidad a una serie de reformas que tenemos que hacer dentro del sector. Desde que llegamos al gobierno, una de las cosas que hemos dicho es que la solución del problema eléctrico es una solución que pasa por manos de todos. Ahora, esas manos de todos también implica que nosotros como gobierno tenemos que abrir el espacio al sector privado en el ámbito de la distribución de electricidad. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no va a poder solo asumir o manejar este problema, que hoy día no es de suministro, pero que sí aún llevamos el problema de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, por eso sí, no se ha abierto todavía el proceso de apertura al sector privado en distribución, pero en los próximos días lo estaremos haciendo. Son 12 meses que tiene para eso. Entendemos que en 12 meses o menos ya podremos haber cerrado el proceso. Andrés, hay una gran interrogante con respecto a la firma de este pacto eléctrico, y es que hay algunos puntos que no están incluidos porque no podían estar incluidos cuando, por ejemplo, ni siquiera existían o no se habían concretado. ¿Qué va a pasar con Punta Catalina? ¿En qué ha quedado este debate sobre un documento que ya se firmó pero que no hay claridad, al menos en este particular? Mira, de hecho Punta Catalina fue una de las observaciones que nosotros como partido político en el 2018 hicimos,
Básicamente, para aclarar, como había mencionado el ministro Almonte, nosotros en el 2018 no firmamos por lo que se había consensuado, sino por las cosas de las que adolecía el pacto. Ajá. Uno de los puntos de los que adolecía el pacto en ese momento era precisamente la determinación de costos y definir cuál iba a ser el destino de ese activo llamado Punta Catalina. Hoy por hoy, nosotros como administración, como gobierno, ya hicimos el llamado a licitación para la auditoría técnico-financiera del proceso de construcción de Punta Catalina, y también ya hicimos el llamado a muestras de interés para la contratación de un operador privado para la central termoeléctrica. Es decir, ya nosotros hemos definido, primero vamos a determinar cuánto costó, es un proceso en el que estamos caminando, pero por el otro lado estamos también ya caminando en el proceso de buscar una firma de reconocida fama internacional, una firma reconocida internacionalmente, que haga la correcta operación de la central termoeléctrica. ¿Cuánto tiempo podría tardar ese proceso, Andrés? Bueno, mira, estos procesos sí pueden ser un poquito extensos, pueden durar de 8 a 12 meses. O sea, recordemos primero, ahora mismo estamos en la fase de contratación. Una auditoría de esta naturaleza a un proyecto de 3.000 millones de dólares, cuya ejecución tomó casi 8 años, es relativamente larga, porque nos pasa lo mismo que nos está pasando con la GEDE, que tuvimos que hacer una auditoría, tuvimos que hacer una reconstrucción de todo lo que había sucedido para poder determinar cómo había sido el manejo de las empresas. Andrés, pero yo quiero reiterar, ¿por qué no esperar a que se tuviese claridad, no solamente en tema de auditoría de Catalina, sino también en cuál va a ser el operador? Porque elegir a ese operador privado va también a demorar un tiempo. Mientras tanto, el pacto eléctrico está firmado, hay condiciones con las que se firman estos pactos que no pueden ser iguales si se tiene a Catalina como privado, como público, cuando Catalina aporta el 35% de la energía del país o la genera. Catherine, bueno, ahí yo te hago la pregunta. Sí. ¿Debemos esperar a hacer lo que ya acordamos para firmar lo acordado? O sea, no podemos avanzar, porque el pacto no es solamente Punta Catalina, ni es solamente la participación del sector privado en las redes. Hay otras cosas que contiene el pacto eléctrico, claro, que son ya consensos sociales, que fueron producto de una larga discusión de todos los sectores de la sociedad, y que por vía de consecuencia nosotros como gobierno respetamos ese consenso social y entendemos que debemos ya de ir avanzando en él. Por ejemplo, la definición de los esquemas tarifarios. Aquí tenemos una situación gris en materia de la tarifa eléctrica que debemos de ir aclarando. No es menester esperar más en iniciar este proceso, que es un proceso que también va a ser largo, si ya estamos claros en que, bueno, ya vamos a hacer la auditoría de Punta Catalina, ya vamos a buscarle un operador, es un operador privado. No estamos hablando de la transferencia de la propiedad de Punta Catalina, estamos hablando de su operación para garantizar la operación, las mejores prácticas en la gestión de ese activo. Entonces, si ya también hay consenso sobre eso, ya como gobierno lo estamos haciendo, ¿por qué no procedemos entonces a suscribir los otros acuerdos que tenemos y empezar a trabajar en ellos? Andrés, actores tan importantes en el PRM como Antonio Taveras, el senador de Santo Domingo Este, han dicho que no se debió firmar el pacto eléctrico tal y como se había dejado de firmar en el año 2019, en febrero del 2019 de manera específica, y dijo que él no estaba de acuerdo con la firma. Si se iba a dejar, incluso hasta con las comas idénticas como estaba en el año 2019, ¿por qué no se firmó en aquel momento entonces? Bueno, primero yo, como te digo, respeto y admiro mucho al senador Taveras. Es una persona que tiene mi más grande admiración, y respeto completamente su opinión al respecto. Dice que es un error firmar ese pacto. Es su opinión, yo la respeto completamente, no necesariamente la comparta, pero sí la respeto. ¿Qué sucedió en 2018? Que es tu pregunta. Bueno, en 2018 el PRM no se firmó porque el gobierno de entonces no quiso firmar. Eso es lo que hay que decir, eso es lo primero que hay que aclarar. El PRM se había retirado de las discusiones del pacto
en 2016 porque no habíamos tenido acceso a las informaciones mínimas requeridas para poder discutir. Ahora bien, en el 2019, en el 2020, nosotros cuando tomamos el gobierno, en el 2018 nosotros, como les dije, presentamos 10 puntos a la sociedad dominicana, al gobierno, a todo el mundo, de cuáles eran las cosas que debían de ser también incluidas en el pacto. En aquel momento nosotros no recibimos ninguna respuesta del gobierno de entonces. Por vía de consecuencia, si para nosotros es un punto nodal la reorganización del sector eléctrico y entendemos que no podíamos avanzar en una reforma si no hacíamos una correcta reorganización como la desaparición de la CDE o la unificación de criterios administrativos de las empresas distribuidoras. Pero eso lo plantea el pacto, lo planteaba el pacto y lo sigue. No, el pacto sencillamente en aquel momento lo que planteaba era que el gobierno presentaría una reestructuración de la CDE, pero no decía en qué sentido. Nosotros lo único que decíamos es tan importante para poder hacer la reforma que esta reestructuración se diga en qué consiste. Pero se quedó igual como estaba el documento. Sí, se quedó igual, pero ya eso que tú criticas no se cambió. Sí, pero se quedó igual, pero ya el gobierno dominicano sí presentó en qué consiste la reforma de la CDE y ya está ejecutando esa reforma. El gobierno dominicano de hoy decidió que la CDE sencillamente debe desaparecer del mercado eléctrico y está en un proceso de liquidación. ¿Y eso no se iba a conseguir con el gobierno anterior entonces? Bueno, se le planteó al gobierno anterior y el gobierno anterior sencillamente dijo que no, o no contestó. Bien, Andrés, yo te recomendaría que no defienda que se firmó o no se firmó y te concentre en el discurso de la sede, porque eso es una madeja de incoherencia y de contradicciones inexplicables. Ahí Sonia Hinoa de Participación Ciudadana dijo, nosotros no lo firmamos, Participación Ciudadana. Y si tú ves los sectores sociales de la sociedad civil que ayudaron mucho en la consigna de cambio, todos se les salieron ya debajo de la alfombra al PRM. Los feministas se le han salido también, pero ni modo. Dice el gobierno que ahora ellos son gobierno y que hay garantía de que se va a decir lo que antes rechazaba. Quiero preguntarte, de seguro ya tú retiraste tu informe al ministerio del cual depende de lo que has hecho para la rendición de cuentas. ¿Cuáles 3 aspectos fundamentales tú podrías señalar que se han hecho ahora, que signifiquen ejecutoria, cambio o algo nuevo? Mira, nosotros desde hace unos meses y ya conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas hemos empezado un programa masivo de iluminación. Ahora tomamos como punto de partida las vías interurbanas y posteriormente ahora mismo estamos gestionando un financiamiento con la agencia japonesa, la JICA, para hacer masivo este programa de iluminación en las distintas calles y avenidas de nuestras ciudades y dar con esto seguridad a nuestros ciudadanos. También nosotros hemos logrado reducir y racionalizar un poco los costos operativos de las empresas distribuidoras, al punto que estamos gastando una media de unos 200 millones de pesos menos todos los meses a lo que se gastaba anteriormente. Y sobre todo yo creo que el logro más importante de esta administración en materia del sector eléctrico es que logramos acabar con aquella molestosa e irracional práctica de suspender el servicio eléctrico por razones económicas a los ciudadanos. Hoy día estamos tratando de prestar el servicio prácticamente de manera ininterrumpida a todos los ciudadanos, a todos nuestros usuarios. Sí, aún algún ciudadano se le puede ir la luz y le pido disculpas y comprensión por ello porque tenemos fallas de red que estamos trabajando en resolverla. Para mí este es el logro más grande, el poder haber demostrado en 6 meses que para acabar con los apagones no había que hacer una inversión de 3.000 millones de pesos, sino sencillamente tomar una decisión de gestión administrativa. Andrés, yo quiero preguntarte, porque quizás en el gran debate sobre los acuerdos, sobre los pactos, sobre los puntos en los que hay consenso o disenso, a veces nos perdemos en lo que definitivamente impacta a la población. Y es que la pregunta recurrente en la República Dominicana es ¿cuándo vamos a tener un sistema eléctrico medianamente óptimo?
Y lo digo porque aquí pagamos una factura carísima por un servicio no necesariamente tan bueno, tal y como tú bien has señalado con el tema de los apagones, aunque se esté trabajando al respecto. Hablemos de tarifas, cómo esto va a impactar y cuándo a la ciudadanía, cuándo la gente va a empezar a sentir mes a mes que con el pacto hay algo positivo para ellos. Bueno, mira, aquí hay que entender dos cosas en materia tarifaria, que tal vez la materia tarifaria es la parte más espinosa de cualquier proceso de reforma. En República Dominicana, la energía cuesta lo que cuesta, o sea, no es el gobierno ni las distribuidoras podemos arbitrar en el costo de la energía. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores externos, nosotros no somos productores de ningún tipo de combustible, hay una serie de factores externos que nos impactan. Hoy por hoy nosotros tenemos 11 años que no se hace ningún tipo de ajuste tarifario y evidentemente llevamos un desfase que está siendo subsidiado por el gobierno. Para que tengamos una idea, más del 95% de los usuarios del sector eléctrico están siendo de una forma u otra subsidiados a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el cual de los 800 millones de dólares que el año pasado fueron transferidos a las empresas distribuidoras y por vía de consecuencia al sector, nosotros estamos hablando de que 455 millones de dólares se justificaban a través del FETE y el restante sí propio de las ineficiencias de las distribuidoras. Nosotros, en ese sentido, el pacto lo que plantea es que vayamos creando un mecanismo de convergencia de las tarifas actuales a las tarifas reales, a la tarifa técnica, y que en adición a eso, y de manera paulatina pero rápido, vayamos individualizando a las personas que necesitan el subsidio. No es justo que, entendamos algo. Este costo final de la energía lo estamos pagando de una forma u otra. O lo pagamos en la tarifa, en la factura, o lo pagamos a través de los impuestos. La forma más injusta de pagar el costo de la energía es a través de los impuestos, porque no estamos viendo la capacidad contributiva de las personas. Estamos poniéndonos a todos los dominicanos sin distinción a pagar lo mismo. Es decir, y me están poniendo a mí, que soy una persona de clase media, que vivo con cierto nivel de comodidades, a pagar lo mismo que paga una madre soltera que vive en condiciones menos cómodas que las que yo tengo. Y esto no es lo que debe de ser un Estado social democrático y de derecho. Entonces, este mecanismo de convergencia debe de empezar ahora y debe de tomar unos 6 años entre lo que son las adecuaciones tarifarias para que cada quien pague lo que le corresponde y el proceso de individualización. A mí lo que me parece con esto, al menos por la explicación que tú estás dando, quizás tengamos que seguir conversando, es que vamos a terminar pagando más los que pagamos. Bueno. No, todos estamos pagando. No, eso no es verdad. Sí, porque, no. Catherine, sí estamos... Aquí no todo el mundo paga luz, Andrés. ¿Tú lo sabes? Sí, no, Catherine, lamentablemente todos lo pagamos porque este subsidio sale de nuestros impuestos. Y los impuestos son fondos comunes. ¿Me dices que todo el mundo que recibe el servicio eléctrico en su casa paga una factura? No todo el mundo paga una factura. Y esa es una ineficiencia que tenemos en las distribuidoras, que estamos trabajando para mejorarla. Bueno, Andrés, gracias. Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las Sedes. Hemos hablado aquí de las realizaciones de ese sector y también del pacto eléctrico, lamentando, Andrés, que la firma precipitada de ese pacto haya afectado por los intereses particulares la posibilidad de nosotros caminar hacia un sector eléctrico eficiente, confiable, transparente y sostenible. Las gracias de nuevo. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Estamos de vuelta ya en Despierta con CDN. Aunque usted no lo crea, hoy es viernes. Aunque el cuerpo no lo sienta, el bolsillo no se entere, sigue siendo viernes. Y estamos en febrero. De no tener pandemia, en este momento estaríamos en carnaval.
y la ciudad más carnavalesca, creo que de Latinoamérica, es La Vega. Tenemos una representación de La Vega hoy en Despierta con CDN, justamente para saber qué se está haciendo en este momento. No solo vamos a llorar por la pandemia, algo tiene La Vega. Tenemos ahí, que ustedes lo ven en sus pantallas, a 3 caballeros dignos y honorables de la culta y olímpica. Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, el señor José Oscar Galán, vicepresidente de la Unión Carnavalesca Vegana, y al señor Roberto Rodríguez, del grupo comercializador del evento y también parte del grupo Medrano. ¿Cómo se celebra tradicionalmente el Carnaval de La Vega y ahora cómo lo hacemos en medio de la pandemia? Es el tema hoy en Despierta con CDN. Caballeros, buenos días. Buenos días, un gran placer para nosotros estar una vez más con ustedes. Gracias por la oportunidad y que el país y el mundo se entere a través de ustedes de que dentro de la pandemia, dentro de la dificultad que pasamos, no solamente como país, sino en todo el mundo, La Vega hizo presente con el primer carnaval virtual de la República Dominicana y estamos investigando si también del mundo. Bueno, sí, así es. Sí, muchas gracias por la oportunidad, al igual que mencionó el alcalde. Pues nosotros muy agradecidos de estar aquí en el programa. Nosotros como representantes de la Unión Carnavalesca Vegana, que es la institución que representa a los miembros, a los carnavaleros de La Vega, tanto a los Diablos Cojuelos, que es el personaje principal, como a los personajes, pues nosotros sentimos muy a gusto este año porque no nos quedamos detrás. Hicimos un evento con el apoyo de la comercializadora, de Heriberto Medrano Holding Group, el apoyo de la alcaldía, el apoyo de todas las autoridades de La Vega. Pero tú dices un evento, José Oscar, y uno se imagina que en tu cabeza, Catherine y Nelson, Diablo Cojuelo, Fundazo, Vejigazo, la gente celebrando con sus caras maquilladas, dibujadas. ¿Qué significa un carnaval virtual? Bueno, pues significa para muchos de nosotros aquí en La Vega una oportunidad de no participar en el carnaval de la calle y participar desde la casa. Muchos grupos se disfrazaron en su casa, hacían sus brincos, hacían sus movimientos en la casa, otros fueron a La Vega Vieja y remontaron esos momentos. Otro grupo tuvimos la oportunidad de ir al carnaval virtual, que es en la parte de Telecable Central de la comercializadora, y ahí pues hicimos algo bien bonito para que la gente no olvidara el evento este año, y creo que nos salió muy bien, con la orquesta, con todo, y gracias al apoyo de los patrocinadores, pues este año se ha hablado del Carnaval de La Vega que es ciudad carnaval. Qué golpe definitivamente nos ha dado la pandemia, hasta en nuestra tradición, hasta en nuestra cultura, nuestro folclore. A ambos quiero preguntarles si tal vez esta situación de crisis, ¿cómo nos va a permitir prepararnos para el próximo año? Por supuesto, para determinar qué mejorías y sobre todo cuando nos podamos volver a abrazar, cuando podamos volver a tocarnos, porque eso también es el carnaval, ¿no? Un poco de contacto físico con la gente, con nosotros mismos. Roberto. Bien, gracias. Bien, por supuesto, Catherine, lo que ocurre aquí es simple y sencillamente es una visión de futuro, y justamente como tú lo propones, en el caso específico de nosotros en el Carnaval de La Vega 2021, no hemos querido dejar de pasar esta oportunidad para hacer dos cosas fundamentales en nuestro carnaval. Ya que no podemos salir a las calles en la manera tradicional como lo hacemos, nosotros quisimos hacer una remembranza de lo que ha sido la grandeza del carnaval más bello de América, el Carnaval de La Vega, que es el carnaval más viejo del continente americano. Y lo que hicimos fue escoger los 10 últimos años del carnaval vegano en términos de asistencia de público, de salida de diablos cojuelos, de personajes y por supuesto de otro de los elementos que forman el ADN de nuestro carnaval, que es la música, que es la alegría. Durante estos últimos 10 años al Carnaval de La Vega han venido 40 artistas internacionales de la talla de Yankee, Don Omar, Penroyce, Tito el Bambino, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y muchos más. El caso de Bad Bunny, el caso de Ozuna, de Wisin, son las estrellas internacionales que han venido a nuestro carnaval a presentarse de manera gratuita para todo el país. Y estamos presentando esas imágenes todos los domingos de 3 a 5 de la tarde a través de una cadena nacional de televisión que se inicia con el perdón de ustedes
a través de Antena 7 y luego retransmitido por Microvisión, Canal 10, Vallevisión y Redi TV para todas las 14 provincias del Cibao, pero para todo el país a través de Antena 7 de 3 a 5 de la tarde, incluyendo pasado mañana domingo, que es el último. Y ahí nosotros vamos a ver la grandeza de este carnaval, no solamente de 40 artistas internacionales. Estamos hablando que cada año al Carnaval de La Vega vienen más de 50 artistas dominicanos que se van rotando en los conciertos, en las cuevas de los Diablos Cojuelos cada año, y por lo tanto le imprime aquella alegría, aquel sentimiento, ¿verdad?, de lo que debe ser el Carnaval de La Vega, alegre, festivo. Y eso es lo que estamos haciendo. Así estamos nosotros proponiendo este carnaval virtual. En esa transmisión participa gente desde sus casas. Nosotros tenemos el código QR en las pantallas de los televisores, donde la gente puede escanearlo e inmediatamente ser partícipe de lo que la gente está haciendo. Ojo, la gente desde su casa está maquillada, como tú decías, Catherine. La gente desde su casa está disfrazada. La gente desde su casa está participando en trivias. La gente desde su casa está mandando saludos integrados a esta transmisión, recordando la grandeza del carnaval vegano. Y para terminar, justamente como tú lo propones, nosotros con cada grupo de carnaval que llevamos invitado cada domingo, estamos diciendo cómo nos preparamos para venir con mucho más fuerza en el año 2022. José Oscar, vamos a ver una relación de pérdida a ganancia en esto del carnaval. Uno de los atractivos es el vestuario, las caretas. Este año no habrá inversión ahí. Entonces, como no hubo inversión, no podemos hablar de que hay pérdida. ¿Cómo podía manejarse eso? Bueno, en la parte económica, lo que es el carnaval vegano mueve mucha actividad económica, desde los artesanos, que hacen alrededor de 2.000 caretas cada año, 2.000 disfraces, los sastres. Pues ahí hay una merma en lo que es sus ingresos y los ingresos que perciben por esta actividad que realizan cada año. Pocos grupos nos hemos volcado a hacer 1 o 2 disfraces para tener una muestra del Carnaval 2021, de manera que la parte económica ahí se ve un poquito mermada. La afluencia de personas aquí deja una merma también a la economía de La Vega. Por lo tanto, como ha sido todo en el mundo, todas las cosas que se han paralizado, pues se han generado una cierta pérdida en la economía. Cada disfraz de nosotros ronda entre los 700, 800, 900 dólares completo, con sus caretas, sus tenis y sus cosas, y ese es un dinero que no se gastó en la forma en que cada año se realiza. Pero la idea es que toda esa creatividad, toda esa idea, toda esa iniciativa que tenemos las personas que trabajamos carnaval, la que teníamos para el 2021 y la que vamos a tener para el 2022 se junten, y en el 2022 tengamos un carnaval para la historia inolvidable. Bueno, si gracias señores. Kelvin, no habrá gente en la calle en La Vega, pero está limpia la ciudad, ¿verdad? Claro, la ciudad siempre está muy, muy bonita, muy bella, y esperando siempre la visita, aunque sea en tiempos de pandemia, de todo el país. Que La Vega yo pensaba que ibas a decir de Despierta con CDN, que deberíamos irnos a transmitir allá un día a La Vega. No es mala idea, ¿verdad? Vamos a coordinarlo, con mucho gusto. Gracias. Gracias a Roberto, a Kelvin y a José Oscar. Un placer. Ya ustedes saben, señores, carnaval virtual, de lo único que se van a librar son de los vejigazos. Pero después lo verán todo y lo sentirán también. Todo tiene su punto de vista bueno. Por lo menos este año no hay vejigazo. Bueno, en vez de baile en la calle de noche, baile en su casa de noche, baile en su casa de día, baile cuando sea. Eso es lo malo, que no hay. Caballeros, gracias. Nos vamos con ustedes, nosotros también. Aquí despedimos Despierta con CDN. Hasta mañana, que aunque es sábado, estaremos aquí en la transmisión especial del Ejecutivo ante la Asamblea Día de la Independencia. Bye bye.